Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Si pueden mutearse. Así damos inicio. Ahí está, gracias Andrea. Gracias Martín. Bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Andrea Ballarini, yo soy profesora y colaboradora del área de la formación general acá en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy es la segunda jornada de esta Semana Virtual UNIPE Federal 2021 que UNIPE organiza del 2 al 6 de agosto. Durante estos días vamos a estar participando, toda la comunidad que se sume, a más de 150 actividades para pensar el futuro de la educación y del país. La propuesta, que es de acceso libre y gratuito, incluye debates, presentaciones de libros, talleres, conferencias, ¿sí? Así que los invitamos a propagar esta información, a dar a conocer estos talleres, estas propuestas y que inviten a cualquier persona que crean que pueda estar interesada. Bueno, nosotros que somos docentes del área de la formación general estamos ofreciendo una serie de talleres que están a cargo de los profesores y de las profesoras que habitualmente dan clases en las distintas carreras que ofrece UNIPE. El taller que estoy presentando, que se llama ¿Para qué el patrimonio? Marcas, memorias e historia, está a cargo de la profesora Ayelen Colosimo. Ayelen es licenciada y profesora en Historia por el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo. Es especialista en gestión cultural y políticas culturales por la Universidad Nacional de San Martín y además es maestranda en estudios latinoamericanos y del Caribe por la Universidad Nacional de Rosario. Además, se dedica a la docencia tanto en el nivel secundario como en el nivel universitario. Y sus áreas de investigación son la memoria social, el patrimonio, los sitios de memoria y la historia reciente. El taller que va ahora a estar presentando Ayelen en breve indaga en la pregunta acerca del patrimonio. Como dice Ayelen, y cito, marcar los espacios es una acción cultural que responde a lógicas sociales y políticas. En las marcas se evidencian las discusiones, disputas y tensiones por sobre los relatos de las memorias y de la historia que se imprimen en ellas. Preguntas entonces como ¿qué es el patrimonio? ¿Quién hace las selecciones y por qué? ¿Cuándo se decide conservar y cuándo descartar? E incluso ¿para qué sirve el patrimonio? Son las que van a guiar su exposición. Bueno, ahora sí, basta introducciones, le doy la palabra a Ayelen. Y la última cosita, les dejo el mail de Ayelen en el chat para que si tienen alguna pregunta después que le quieran hacer llegar, puedan escribirle directamente más tarde, si se les ocurre algo después de que haya terminado, que siempre pasa. Bueno, queda el mail ahí en el chat para que puedan escribirle. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, para arrancar un poco, preguntar qué estaban pensando, qué es el patrimonio, cuál es el interés que trae a este encuentro, qué entendemos por patrimonio. Sería un poco indagar por ahí, no sé si que alguien quiere empezar comentando qué entiende por patrimonio, para qué. ¿No? ¿Yo puedo decir algo? Claro. Y patrimonio me suena a lo que, bueno, a algo de lo que comentaba Andrea en la introducción, ¿no? A ver, a esto que por alguna razón se quiere conservar en tanto se considera propio de algún tipo de identidad y por lo tanto se quiere transmitir, algo por el estilo.
Tal cual, muy bien, muchas gracias. Sí, también decimos, ¿no? A veces el patrimonio hasta para las cuestiones de herencia, ¿no? Algo como pensando el patrimonio como eso que tenemos en el haber, ¿no? Que puede también ser heredable. De hecho, la expresión patrimonio viene de esta herencia, ¿no? Así que sí, vamos a estar rondando en las cuestiones relacionadas a la herencia, tanto cultural o material, o cultural material o cultural inmaterial, que dejamos para un futuro, ¿no? Es aquello que queremos en el presente valorizar para que llegue a generaciones futuras. Podríamos decir eso. ¿Alguien puede sumar algo más? Andrea Muñoz, ¿quería sumar algo más? Pues tenemos dos Andreas. Nada, pensar por lo menos esto, ¿para qué? O en qué estaban pensando. Es el momento de sumarse, esto me parece interesante. Yo pensaba que esta presentación tiene por lo menos 3 objetivos. El primero, como esto que decía inicialmente Andrea en la presentación, que es el patrimonio y tratar de apropiarnos de este concepto. Los distintos tipos de patrimonio que existen y cómo se activan, que es algo en donde me parece que es justamente donde podemos visualizar esta cuestión social y esto de no existe siempre, o mejor dicho, no existe el patrimonio, lo convertimos algo en patrimonio, ¿no? No existe como tal. Ese proceso es social y siempre político, siempre con intereses particulares. Y un tercer objetivo, que este quedará a futuro para después, las estrategias didácticas que puedan incluir al patrimonio, ¿no? Como una herramienta de trabajo, cómo llevar este patrimonio para poder utilizarlo en nuestros recursos áulicos o de enseñanza, si es que nos interesa. Bueno, esto ya lo contestamos. En general decimos que el patrimonio entonces es una pieza, decimos, clave en la construcción de un relato del pasado, ¿no? Ese relato que se hace del pasado lo construimos. Esto es prácticamente la definición de la historia. El pasado se construye, existen hechos reales, fácticos que ocurrieron, que dejan marcas, y esas marcas en el presente decidimos valorizarlas, y como decíamos antes, tratar de que lleguen al futuro, a futuras generaciones para que lo conozcan. Esa selección, justamente, forma parte también del proceso de memoria, de qué queremos que de ese pasado quede y cómo construimos ese relato del pasado. Entonces, podemos decir que el patrimonio lo dividimos por el soporte, es decir, por lo que tiene ese patrimonio, qué características tiene, ¿no? Que puede ser natural, puede ser arqueológico o puede ser cultural. Esta definición la tomamos de la UNESCO, que es el órgano internacional de protección del patrimonio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se activa y cómo se llega hasta la UNESCO, como proceso particular, pero sí por lo menos decir que no siempre el patrimonio es histórico, que esto me parece que es interesante. Si bien yo las y los invito a que lo pensemos desde ese ámbito, porque es el que a mí me interesa, existe también patrimonio de otras formas, ¿sí? Por ejemplo, los recursos naturales Cataratas del Iguazú, Glaciar Perito Moreno, que son protegidos por patrimonio natural, porque lo que se busca es una conservación, una preservación, para que llegue a futuras generaciones. Arqueológico, aquellos que, por ejemplo, las cuevas de las manos, la ciudad de Cahué, por ejemplo, ¿no? Como estoy pensando en distintos lugares de la Argentina, que por su impronta y por su construcción deben ser conservados para que lleguen y den cuenta del pasado que quedó detrás. Y en lo cultural, que es como siempre en la expresión cultura, es más difuso. Lo cultural podría ser lo histórico, podría ser también otras cuestiones. Por ejemplo, expresiones artísticas entrarían dentro de la construcción cultural del patrimonio. Y dividimos esto en lo material y en lo inmaterial. Por ejemplo, en lo material podemos encontrar todo: los museos, las casas, las armas, las vestimentas, cualquier utensilio, cualquier cosa es un soporte material. Y en este sentido, todo lo inmaterial podría ser, como el caso por ahí más icónico en nuestro país, el folclore, ¿no? Las expresiones artísticas que no son tangibles, que son intangibles, pero que la preservación, la difusión y la transmisión de esos valores son importantes conservarlos en tanto patrimonio. Podemos definir
el patrimonio entonces como un fenómeno social que valoriza espacios y usos culturales a partir de activaciones que permiten la valoración de la memoria y de los espacios que cobran valor en determinados momentos históricos. Esto es algo muy importante. Activamos el patrimonio en un momento particular de nuestra historia. ¿Sí? En un momento en que decidimos que la espada corva de San Martín, el sable corva de San Martín, es importante que esté en el Museo Histórico Nacional. Y hay otro momento en el que eso puede venderse en un anticuario. Si hay un momento particular en el proceso político histórico que hace que un objeto o un bien cultural sea valorizado como patrimonio. Y se tienen en cuenta entonces las políticas públicas que lo concretan, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que el patrimonio indefectiblemente termina en la defensa estatal de esa conservación. Es decir, comprendemos como la herencia material y cultural que las sociedades tienen de su propia historia y la importancia de su conservación y difusión para que tenga alcance a generaciones venideras. De acá me parecen tres ideas importantes para señalar. El patrimonio como un fenómeno social que se activa, y como les decía, que hay políticas públicas que lo concretan. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque, como les decía al inicio, no hay nada que sea patrimonializable porque sí. No necesariamente, si vamos al Museo Histórico Nacional, por ejemplo, un ejemplo, pero porque es el primero que se me ocurre, pero podría ser cualquiera, que no dudamos que los objetos que hay ahí forman parte del patrimonio, hay un objeto que decide conservarse y mostrarse como representante de una época, como representante de un momento histórico. Ese proceso, ese objeto en sí mismo, en su momento, no tenía el valor de patrimonio, era un vaso, era una copa, era una chaqueta militar, era un arma. No hay nada que sea patrimonializable porque sí. Los distintos contextos sociales hacen que la sociedad decida, elija qué cosas quiere conservar para mostrar a las futuras generaciones. Esos objetos, esos valores van cambiando, ¿sí? A veces guardamos cosas como repudio de lo que ocurrió y muchas veces como vanagloria de lo que ocurrió. Y esto lo podemos pensar en todas las cuestiones bélicas. Las armas no necesariamente son guardadas porque queremos que el país siga siendo belicoso, sino porque dan cuenta, por ejemplo, de la tecnología que había en el momento en el que ocurre tanto la guerra de independencia o la guerra de Malvinas o la que quieran. Marcar un objeto, sobre todo un espacio, genera disputas. Y esta es un poco la propuesta que les traigo para que veamos cómo se marca un espacio. Esa marcación, ese espacio, ese lugar, una casa, un centro clandestino, una cárcel, marcarlo como patrimonio implica disputas en las relaciones de poder y de las relaciones sociales que hay detrás de esas marcas. Como les decía antes, lo que está ahí en disputa es qué valor rescatamos, qué decimos sobre eso que estamos marcando, si es algo bueno, si es algo malo, y qué cosa, y ese objeto qué cosa representa, ¿no? Estas serían como un poco las preguntas detrás del fenómeno social de elegir o de marcar el patrimonio. Otra de las palabras que les marcaba como importante es esa idea de activar el patrimonio, ¿no? Un objeto que de repente se convierte en un objeto museabilizable, por ejemplo, ¿no? Un vaso, este vaso dentro de unos años podría estar dentro de un museo porque habla de cómo se construyó, cómo eran las vasijas en el 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa decisión de patrimonializar, los objetos se convierten, como decíamos, en guardables, en conservables. Hay un autor, que es Pomian, que analiza, un arqueólogo que analiza cómo los objetos pueden guardarse, ¿no? Y les da esta característica de semióforos, que quiere decir que tienen la capacidad de convertirse en otra cosa, que además de ser el objeto, hay un determinado momento que cruza el umbral y se convierte en un objeto guardable, conservable, que puede estar en una vitrina mostrándose y exhibiéndose. Esta capacidad de hacerse semióforo lo convierte a la vez en un símbolo y en un significado, o en un representante de los valores de la cultura de ese momento.
una vez que pasa y que comienza esta activación del objeto como semióforo, empieza este proceso entonces de conservación, de preservación, y se activa patrimonialmente. ¿Vamos bien? Y el último paso sería la concreción estatal. No todo objeto, quiero decir, socialmente podemos decidir cosas que nos parecen importantes, que las cuidamos. Pienso, por ejemplo, baldosas por la memoria. Salimos a la esquina de nuestra casa, encontramos una baldosa que dice acá vivió alguien, y podemos cuidarlo socialmente sin que el Estado reconozca eso como patrimonio. Sin embargo, para que sea efectivamente una política de conservación, de preservación y de difusión, sí o sí tiene que estar el Estado. ¿Sí? No lo defendemos solamente como sociedad. Podemos guardarlo, podemos tratarlo bien, pero no necesariamente, o mejor dicho, sí necesariamente el Estado es el que lo convierte ese objeto en patrimonio, en un museo, por ejemplo. Y tenemos esa concreción a nivel municipal nacional, que sería con leyes, con resoluciones, con decisiones nacionales, y por otro lado la instancia de la UNESCO, que ya sería la decisión internacional, en la que ahí apelamos directamente como pidiendo a un órgano internacional que resguarde y proteja determinados bienes u objetos. Cambio acá en bienes u objetos, porque pueden ser bienes inmateriales, ¿no? Para sacarle el objeto y no confundir, y que en general se lo considera como un patrimonio de la humanidad, algo que la humanidad quiere que lo vean las futuras generaciones, que siguen siendo de las mismas divisiones que nombrábamos antes: arqueológicos, naturales, culturales, materiales o inmateriales. Lo que les propongo ahora es que analicemos este proceso de patrimonialización sobre un hecho o sobre un objeto que no fue necesariamente pensado, como decíamos, para ser patrimonializable, y que tuvo distintos usos a lo largo del tiempo. Y ese es el espacio que ahora llamamos Sitio de Memoria Olimpo. El Olimpo, que es esta esquina, la de La Carra y Falcón, en el barrio de Flores, funcionó como un centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar, entre el 78 y el 79. Son 6 los sitios de memoria, o los centros clandestinos por lo menos marcados hasta ahora en la capital federal. Este es uno de ellos, que tiene unas características particulares. Una de ellas es haber funcionado como circuito represivo, en lo que se conoce como el circuito ABO, Atlético Banco Olimpo, pero además porque tiene una recuperación del espacio en el que participó activamente el barrio. ¿Sí? Hay algunos que el barrio como relación, como comunidad, no le importó nada lo que pasaba. En el caso de la ESMA, por ejemplo, fueron los organismos los que valorizaron ese espacio, y este en particular tuvo una historia representativa en el que el rol del barrio fue significativo para su reconocimiento. Inicialmente, no sé si ahí se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve completa la pantalla? Inicialmente, el espacio donde funcionó en el año 40 había sido la terminal de tranvía de lo que era el ferrocarril oeste. Durante la dictadura fue utilizado durante ese año como centro clandestino de detención, y una vez que finalizó la dictadura, ese espacio físico fue dado a la policía, donde se realizaba la verificación técnica vehicular, que es esta imagen que está por acá. Acá. Se lo utilizaba como verificación técnica vehicular, o sea que había presencia policial en lo que otrora fuera centro clandestino de detención, tortura y exterminio. A partir de los 90 hubo por parte de un grupo de vecinos que empieza a autoconvocarse como Vecinos por la Memoria, a realizarse primero como encuentros en el lugar, como algo representativo del barrio, en congruencia con el surgimiento de la agrupación Hijos. Empiezan también a realizarse scratches en la puerta de este espacio, y un poco lo que es un hito en las representaciones sociales de la memoria de la dictadura, los 20 años del golpe de Estado significaron ahí también una marca importante, donde empezó cada vez a ser más visible la necesidad
demarcar los espacios como respuesta a la impunidad estatal que había durante los años 90. Ante la falta de respuestas estatales, hay una gran movilización social de necesidad de resarcir, de decir, de corporizar algunas manifestaciones. Eso pasa en general y pasa en particular en el Olimpo, que además tuvo en el año 2001, con la crisis económica y social, se convirtió en una referencia barrial importante en tanto organización barrial, ollas populares, ¿sí? Entonces como que fue virando y vemos que se va convirtiendo, se va haciendo semióforo a lo largo de su historia, que va cambiando todo el tiempo el rol que tiene ese espacio en el barrio y los distintos usos que se hace del espacio. Este primer grupo que se había organizado inicialmente termina decantando en una organización que se llama Mesa de Trabajo y Consenso Olimpo. A partir de esto empiezan a pedirle al Estado, porque es necesario que el Estado esté presente, primero el reconocimiento como sitio histórico. Cuando se le pide en general estos reconocimientos, ocurre que hay una protección edilicia. No se pueden modificar las estructuras edilicias, ¿sí? En general en lo que es casco histórico o patrimonio urbano, ¿no? En todas estas cuestiones no se puede derrumbar. A partir de esto, en el año 2005, comienza la expulsión de la policía de este espacio, ¿no? Porque se consigue el reconocimiento estatal de que este sitio era relevante para el proceso de patrimonialización histórica de la memoria social del Olimpo. Y entonces comienza la expulsión del predio de la policía, ¿no? Además lo simbólico de que sea la policía la que está ocupando un espacio donde fue un centro clandestino, y empieza el proceso de la construcción, a partir de esta mesa de trabajo y consenso, de lo que posteriormente será el sitio de memoria Olimpo. No puedo dejar de ver esto, bueno, no importa. Hay unas primeras partes que no leo, así que si invento algo que está distinto, sepan disculpar. A partir del año 2011, que se crea la ley 26.691, se declara que todos los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal, van a convertirse en sitios de memoria. Esto es nacional, ocurre, digamos, sirve para los que ya estaban marcados y para poder avanzar sobre la marca de otros espacios de memoria que no habían sido marcados todavía. Esta ley obliga al Estado Nacional y además a los municipales a la protección, conservación y preservación de los espacios donde había ocurrido estos delitos, pero además a la difusión de los mensajes que son nunca más, por ejemplo, dictadura, nunca más violencia estatal, o en defensa de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Podemos verlo por lo negativo o por lo positivo. La difusión es de ambas cosas, ¿no? De todos los sitios de memoria que hay en Capital Federal, todos fueron elevados a UNESCO para la protección del patrimonio de la humanidad por el nunca más. El primero fue en el año 2015, el espacio ESMA, que ante la avanzada del macrismo, llegando y sabiendo un poco los intereses y el de financiamiento estatal que iba a producir, la ESMA abre, digamos, paso al pedido de la UNESCO. Todavía no se concretó, pero está bastante avanzado, y este año se presentaron también los siguientes sitios de memoria. O sea, tenemos ya la marcación, digamos, regional, la ley nacional de sitios de memoria, y ahora se está en la instancia de pedir el patrimonio de la humanidad por el nunca más de los sitios de memoria, al menos de la Capital Federal. Esto tiene un antecedente que son los campos de concentración nazis, que fueron incorporados como patrimonio de la humanidad contra el Holocausto, que ya fueron agregados hace algunos años. Entonces, sobre eso es que se paran para solicitar este ingreso. Si seguimos con el ejemplo del Olimpo, podemos ver que teníamos primero, cuando funciona como la estación del tranvía,
cuando funciona como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, o sea, el mismo objeto, ¿no? El mismo edificio funciona de todas estas formas a lo largo de 60 años. El uso de la policía como espacio de verificación técnica vehicular, y acá ya vemos que empieza el reconocimiento o el proceso de patrimonialización, que es cuando se convierte en sitio histórico, y es este espacio de referencia barrial para los scratches, para los reclamos, para la organización de las ollas populares, hasta convertirse en el sitio de memoria Olimpo que conocemos en la actualidad. En este proceso, cuando deja de funcionar como la verificación técnica y comienza el reconocimiento del sitio histórico, es que es la activación de que pasa de ser un simple inmueble a convertirse en un objeto semióforo. En este hecho, cuando se considera por parte, que es por varios años, si no es que es algo de un día, estamos diciendo que por lo menos lleva unos 10 años, pongámosle desde el 95 hasta el 2006, 95-2005, esos 10 años se va activando ese patrimonio, se va haciendo de ese inmueble un patrimonio que debe ser reconocido, defendido, no ignorado. En este proceso de la referencia barrial vemos el proceso social, que hay una apropiación, que no fue una política de Estado que empieza marcando este espacio, sino que hay una necesidad barrial de marcar el espacio, de dejar de ignorarlo, de decidir de marcarlo, de grafitearlo, de utilizarlo. Eso es un proceso social, es el fenómeno social de activación, hasta que finalmente llega el reconocimiento estatal, que lo podemos encontrar primero municipalmente en el 2002 como sitio histórico, pero que no es hasta la ley del 2011 que ese espacio se convierte nacionalmente en un sitio de memoria, que tiene trabajadores municipales, que tiene financiamiento, que tiene preservación, que tiene producción audiovisual. No es hasta ese momento, digamos, que se llega a la concreción de esa activación patrimonial. Sí, Andrés. Perdón, te iba a hacer una pregunta. Nosotros en otra materia, en metodología de la investigación, en la carrera de Derecho, donde estoy dando esa materia, estamos viendo patrimonios municipales, patrimonios naturales municipales del área de San Isidro. Entonces, lo que te iba a preguntar, pero que calculo que la respuesta es sí, es que una vez que es considerado patrimonio por el Estado, ya hay planes de gestión. Es decir, el plan de gestión implica la ley de presupuestos mínimos, implica, digamos, todo esto que estás mencionando tiene justamente todo ese amparo, ¿no es cierto? Exacto. Sí, Okay. Por eso es como que se necesita el reconocimiento estatal, ¿no? Porque podemos valorarlo, podemos querer que llegue a futuras generaciones, pero sin la gestión presupuestaria digamos, de recursos humanos del Estado, no se concreta necesariamente, ¿no? Y al fin y al cabo es un estadio, o sea, si bien el proceso de patrimonialización es social, el reconocimiento de patrimonio es estatal, porque al fin y al cabo no le da más que un nombre o una chapa. Pero en el caso de los sitios de memoria, todos tienen la misma demarcación. Todos dicen, aquí funcionó de tal año a tal año, un cartel rojo en letras blancas, el nombre, cuándo funcionó. Entonces hay algo también esto tiene un objetivo, ¿no? Que sean todos iguales, por supuesto, que cuando los veamos la cantidad de centros clandestinos que funcionaron. Si no, serían todos distintos. Tiene un objetivo de que nos canse a la vista, si queremos. Pero por supuesto, como decís, André, hay también una partida presupuestaria en la que ingresan trabajadores, ¿no? Porque también hay algo en todas las cuestiones de memoria que parece que hay que militarlo, que todo es por arte, por el amor a la memoria, y requiere también de un trabajo, ¿no? Y deben ser sueldos reconocidos, personas formadas, entonces todo ese reconocimiento, sí. No, y estaba pensando que incluso nosotros en la parte de las áreas naturales protegidas, en realidad lo que estamos viendo es, bueno, cómo, ¿no? Los planes de gestión implica cuidar, no sé, las aves, ¿cómo que dicen? Los árboles naturales, autóctonos de la zona, etcétera, etcétera, digamos, pero para hacer todo eso también requiere un presupuesto, claramente requiere gente que esté trabajando y haciendo eso, claramente, y me imagino que en el caso de estos espacios de memoria,
mantener los edificios, mantener, digamos, el espacio en sí mismo también implica un montón de trabajo y claramente un presupuesto para poder sostener eso. Tal cual, y además que es importante que los sitios de memoria funcionan como pruebas jurídicas en los juicios de lesa humanidad. Entonces la conservación y el tratamiento de las pruebas no puede ser de cualquier modo, ¿no? Eso cuando cambia el proceso estatal, digamos, con relación a los crímenes cometidos durante el genocidio argentino, bueno, ahí hay un posicionamiento diferenciado, ¿no?, del Estado. Y me parece que ahí es interesante ver que, en este caso, por ejemplo, si pensamos en la ESMA, en el 98 Menem decretó la demolición de la ESMA, que no pudo concretarse por la presión de los organismos sociales, pero que digo, en el momento de impunidad hay una necesidad de marcar y de que no se pueda borrar esa marca, y que cuando desde el Estado se modifica en esa perspectiva, encontramos que no es solamente para una marca que queremos que llegue porque acá pasó esto, sino que, por ejemplo, también es una prueba sustancial para enjuiciar, para demostrar los delitos, y como tal, en los sitios sobre los sitios para que funcionen como prueba, hay una gran base que es sobre los testimonios de las personas que estuvieron detenidas desaparecidas, que fueron sobrevivientes de esos centros clandestinos, pero además hay un tratamiento sobre el edificio, ¿no? Y por ejemplo, cuando visitamos un sitio de memoria, encontramos en la pared que tiene las distintas capas de pintura, por ejemplo. Entonces, con eso se puede determinar sobre todo el tiempo que pasó, ¿no? Como que dicen que las paredes hablan, para contar un poco cómo funcionaba, cuál era la organización física del espacio. En este caso, en el del Olimpo no, pero en la ESMA sí, la modificación del espacio para la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desmentir las denuncias internacionales que estaban haciendo los sobrevivientes, y entonces en el edificio esas mentiras o esos ocultamientos quedan de relevancia, ¿no? Donde había una pared, donde había una escalera y que fue tapada. Bueno, recuperar el patrimonio también es recuperar esas mentiras, ¿no? Mostrar todo eso que se hizo sobre ese edificio. Porque al fin y al cabo es lo que nos da cuenta del periodo histórico del que estemos queriendo recordar, o llegar al futuro, ¿no? Que no es solamente acá fueron detenidos desaparecidos esta cantidad de personas, sino los accionares que tuvo la dictadura, la información que tenía de las denuncias realizadas, y la impunidad y el cinismo para esconderse. Eso también queda en manifiesto, ¿no? Todo eso es también lo que se busca cuando se quiere sostener, en el caso de estos sitios de memoria, que no es igual que otros museos. En otros museos hay algo también de mantenerlos lindos. En este caso es tratar de mostrar toda esa recuperación que se va haciendo, porque de nuevo tienen un rol como pruebas en los juicios. Claro, en este sentido, esto que mencionabas, primero lo de las tensiones, ¿no? Bueno, cómo en distintos momentos se quiere hacer distintas cosas con estos espacios, dependiendo de la lectura de la historia, de los valores que se quiera recuperar, etcétera, en determinado momento político distinto, ¿no? Y por otro lado, claramente la relación con los campos de concentración en Alemania, en Polonia, digamos, me parece que hay ahí también una línea de continuidad, justamente en el sentido de que son espacios ambos en donde lo que se trataba de hacer era justamente de eliminar la prueba viviente, si se quiere. Entonces, en gran medida, eliminar estos espacios es también, o digamos, cuando en Alemania se discutía qué hacer con los centros, con los centros de concentración, ahí no me salía, justamente también estaba la cuestión de, bueno, si los destruimos, después cómo recuperás justamente esa historia. Bueno, en el caso de Argentina pasa, por ejemplo, con Mansión Seré, que fue demolida. En el proceso de la recuperación de los sitios estaba la disyuntiva entre volverla a levantar tal cual había sido, o convertirla en otra cosa que dé cuenta de que fue demolida, ¿no? En el caso del Olimpo, cuando funciona como centro clandestino, tiene la organización, ¿no?, con las celdas y demás, que cuando pasa a ser a la verificación técnica vehicular, todo eso es derribado.
una de las cuestiones cuando ya logran la expulsión de la policía es también, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a construir las celdas para mostrar cómo funcionaba? Bueno, por suerte decidieron que no, porque la verdad que es bastante horrible. Bueno, eso es una opinión personal. Pero hicieron marcas en el piso, ¿no? Porque bueno, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿Para qué haríamos eso? Bueno, para dar dimensión del tamaño de las celdas. Bueno, busquemos otra forma, ¿no? Y además tienen los sitios de memoria, algo que también los diferencia de los museos, es que no hay objetos en el centro clandestino, no en el sitio de memoria. Fundamentalmente porque es de ocultamiento, ¿no? Porque es de vacío. En todo ese vacío no hay objetos. Lo que hay, en general, son como unos pequeños atriles con un fragmento del relato de un sobreviviente que cuenta cómo funcionaba ese espacio, ¿no? Que dice, bueno, este era, por ejemplo, el lugar de la tortura, el quirófano, porque acá pasó y un fragmento del testimonio. Estas eran las celdas donde estaban las cosas que eran robadas o allanadas en los secuestros, ¿no? Bueno, un poco vamos reconstruyendo la historia de ese lugar a partir de los testimonios. No hay objetos, no hay vitrinas, no hay objetos, justamente son marcas, ¿no? Por eso el guiño en este taller era un poco como el patrimonio en tanto marca, y no solo con los objetos, que también los hay, digo otros objetos, no en este caso, pero bueno, las marcas o el patrimonio puede ser sobre otras cuestiones, y también la idea de patrimonializar la memoria social, ¿no? Dejar vestigios, dejar marcas que muestren la lucha por la recuperación de la memoria o por la conformación de la memoria que tenemos en la actualidad. Los pasos necesarios, las discusiones políticas, las discusiones sociales que se dieron alrededor de poder sostener este proceso de memoria que tenemos en la actualidad. Eso también es un proceso que va dejando marcas, ¿no? Físicas e inmateriales. Así que bueno, un poco era esto, y pensar si podemos activar nuevos bienes, si queremos activar nuevos bienes, o comenzar el proceso, ¿no? Porque si decimos que la culminación es estatal, es el reconocimiento, digamos, legislativo, bueno, puede empezar el Estado, también ha ocurrido que el Estado sea el que impulsa el reconocimiento de un espacio, pero las más de las veces es un grupo social, barrial, cercano, que decide reconocer, marcar o sostener un espacio y llegar al Estado, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer. La propuesta era también empezar desde las comunidades educativas, cómo podemos sostener estas marcas patrimoniales, partes de la escuela, valores de la escuela que queramos, o de la comunidad educativa que queramos sostener, ¿no? Como otras marcas. Este era un ejemplo de cómo se activa y cómo un espacio pasa a disputarse directamente con la policía para la recuperación, ¿no? Entonces, si se pudo eso, podemos también activar otros bienes y patrimonializarlos. Ahí. No sé si quieren consultar algo, comentar algo. Tengo dos preguntitas que me ocurren. La primera es si todo patrimonio es por la presentación, parece que son cuestiones en las que a priori estaríamos de acuerdo, que hay que conservar, que hay que defender, que sean patrimonios naturales, o cuestiones vinculadas con las políticas de memoria, en este caso argentinas, parecerían ser, por ponerle una categoría inapropiada, buenos, ¿no? Como que son patrimonios que difícilmente serían disputables, o bueno, justamente la política de memoria podrían disputarse desde otra perspectiva política, ¿no? Pero en general, por la presentación parece como que la propuesta es hacia más patrimonio, o que es patrimonializable, ¿no? Hacia avanzar por ese lado. Digo, hay patrimonios, entre comillas, malos, hay patrimonios que se reconozcan estatalmente y que sean complejos y sean discutibles el hecho de
constituir a eso en patrimonio y que den cuenta de un tipo de relato histórico, identitario, que es difícil no sé, defender. estar desde ciertos estándares políticamente correctos de la actualidad? Esa es una pregunta. Y la otra era más en relación al patrimonio de la humanidad, lo mismo, ¿no? Me parece una categoría complejísima. Entiendo que se decía a nivel ONU, bueno, UNESCO, ¿no? Los organismos internacionales que están diciendo también qué es la humanidad, cuando dicen que esto es patrimonio de la humanidad y que no es esto, ¿no? Digo, supongo que hay ahí una especie de humanismo que no sé, digo, si tiene un fundamento filosófico, si se puede filiar con la Declaración de los Derechos Humanos del 48, si está moviéndose la lógica de la UNESCO dentro de esa humanidad supuestamente no conflictiva, ¿no? Y que en término deja para las generaciones futuras las cuestiones fantásticas de la humanidad. O por ahí no tanto, ¿no? No sé, me parece interesante que sea patrimonio de la humanidad también las memorias y los lugares del terror, ¿no? Que la humanidad también es eso. No sé, a mí me parece que hay algo interesante también, que, bueno, que tanto en el caso de los campos de concentración, como mencionaba Andrea, como los centros clandestinos, en el caso de Argentina, sean patrimonio de la humanidad. Ahí me parece que hay algo, que por ahí habla de una concepción de humanidad, digo, de fondo un poco más compleja que es solamente los grandes logros de la humanidad, ¿no? Sino también sus miserias, ¿no? Me parece interesante. No sé si una pregunta, más una reflexión en voz alta. Pero bueno, esas dos cuestiones. Bueno, gracias. En primer lugar, sí hay cosas negativas. Por eso también es interesante pensarlo como un proceso social, ¿no? Que las cosas que son negativas también hay eventos, momentos en el que se presentan esas discusiones. Pienso, por ejemplo, el debate que llevó adelante Osvaldo Bayer con todos los monumentos de roca que habían en toda la Argentina. El monumento se convierte en un patrimonio, pero no pasa por estas activaciones, ¿no? En general lo reconocemos más rápido como patrimonio, pero en realidad es una estatua, por ejemplo. Sin embargo, tiene el rol, digamos, de homenajear, de reconocer a una persona. Entonces, en tanto reconocimiento, se convierte en patrimonio. Ahí tenemos un debate que fue perdido. Digo, se llevó adelante y no pasó nada. Sí se pudo sacar con Colón, ¿no? Digo, todos esos debates, sobre todo en el rol de cómo repensar, y tienen que ser también en el bajar de patrimonio. Me parece que el nivel de acuerdo tiene que ser como más mayoritario, ¿no? Digo, en estos casos era contra la conquista, contra la colonización, o los mensajes que vinieron, sobre todo después de eso. Con la dictadura cívico-militar no tenemos ese piso común, se está construyendo. Digo, hay algunos temas, ¿no?, que están como más saldados, o creemos que están más saldados, y en la dictadura encontramos escondidos mensajes negacionistas todo el tiempo. Entonces ahí no es tan claro. En este sentido, patrimonializar busca justamente negar ese negacionismo, ¿no? Como la doble negación, evitar el negacionismo marcando, mostrando. Un poco el juego que hizo la historia oficial desde el inicio, ¿no? Convirtiendo objetos en patrimonio. Así que sí, hay, digamos, discusiones con respecto a... El tema es que no se baja, ¿no? No es que deja de ser patrimonio, sino que lo que se busca, o por lo menos las estrategias que hubo, fueron de reemplazo. Que en este caso serían hasta con marcas como el monumento, pero también con calles. El nombre de las calles también es una marca histórica que da cuenta de un proceso histórico que no siempre fue un fenómeno social, porque creo que no todas las calles tuvieron la discusión de a qué calle ponerle qué nombre, y ahora en el cambio de calles sí se da esa discusión. Y lo mismo, ¿no? Digo, era noticia la semana pasada el cambio de el parque Campaña del Desierto y que le pusieron Roca. ¿No? Digo, bueno, tenemos esta discusión, efectivamente está en discusión cómo recordamos y qué rol le damos a ese recuerdo histórico del proceso político en el que estamos. Y con respecto a lo que decías de la UNESCO, bueno, creo que es el rol que tiene la ONU desde el 45 en adelante, ¿no?
fingir una humanidad que pueda condenar a todos los estados o a todos los países que lo integren, que llegar a esa instancia lo que permite, y por lo menos la estrategia de parte de los sitios de memoria, es que justamente como el negacionismo está a flor de piel, no quede supeditado a los gobiernos que sigan el cuidado de esos espacios. Entonces, al pedirle a la UNESCO que lo cuide, digamos, hace que la Argentina quede siempre obligada a sostener y preservar y conservar esos espacios. En ese sentido es, ¿no? Pero creo que sí, que es un debate más profundo el de la humanidad, porque podría ser patrimonio mundial y no tanto humano. Creo que lo de la humanidad sí le da ahí una carga distintiva, pero bueno, que la entiendo más relacionada a la cuestión de la ONU. Creo que se había colgado, pero bueno. No, te escuchamos perfecto. Ah, No, tranquila, sí. me habían quedado ahí colgados y entendí que era yo. No. Ah, ahí dice Andrea, no había visto el mensaje de Andrea que estaba trabajando. Ahí te vi. Así que sí, bueno, sería un poco eso, ¿no? Como que hay algunos debates que es para... No hay ningún sentido tampoco en dejar de reconocer algo, sino que si la discusión es dejar de reconocerlo, es para reconocer otra cosa, ¿no? Que serían en estos casos como Roca, sacar a Colón y poner el monumento de la mujer originaria, sacar a Roca y poner, ¿no? Como que hay un cambiar, un trastocar el recuerdo, pero entendiendo que sí ese objeto tiene un rol fundamental en la construcción social del recuerdo, ¿no? En ese sentido, me parece que esa es una batalla que no se quiere perder, sino reemplazar, ¿no? Ganarla por superación, no por anulación. Se me ocurre que también puede ir de la mano de las corrientes históricas, ¿no? Historiográficas que cunden más en la academia en determinados momentos, tal vez, ¿no? Digo, hay algo ahí de hablar de la mujer originaria, digo, que hay algo ahí también de la manera en que se establecen ciertos consensos historiográficos y eso termina influyendo un poco en qué figuras o qué símbolos resultan más cuestionables y también por cuáles reemplazarlos. Digo. La posibilidad de ofrecer una alternativa a esto de reemplazo que decís vos, también supone, ¿no? que esté disponible ese reemplazo, porque hay otro relato, o al respecto puede ser del mismo hecho, en el caso de Colón, es bastante claro, ¿no? Es cambiar directamente la perspectiva del conquistador al conquistado, pero además es una mujer, entonces esa marca de género, digo, por ahí también la alternativa surge justamente en función de los tiempos seguramente, de la sociedad, pero por ahí también de las maneras no solo comunes y de la calle, sino también académicas e institucionalizadas de cómo narrar ese pasado. Sí, en ese sentido estaba pensando, no son espacios de la memoria, pero estaba pensando que hubo un debate muy grande en Alemania, hacia el año 2000 más o menos, sobre qué hacer con el Palacio de la República de la DDR. Y los socialdemócratas consiguieron aprobar una ley para destruirlo con la razón de que estaba hecho con asbesto y entonces que era cancerígeno. Entonces lo destruyeron, pero resulta que en ese lugar, en ese mismo lugar, ya la DDR había destruido anteriormente el palacio, digamos, el palacio prusiano que había ahí, que había emplazado en el mismo lugar el Palacio de la República de la DDR. Bueno, y entonces, ¿qué hicieron? Destruyeron, esto fue hace 20 años, destruyeron el Palacio de la DDR y volvieron a hacer tal como era el Schloss, el palacio
del siglo XIX, que cuando yo estuve allá en Alemania, estaban todavía terminando de cavar y qué sé yo, se estaba recién empezando a armar el antiguo palacio del siglo XIX, y ahora se está volviendo a discutir si no hay que volver a hacer el Palacio de la República, ¿no es cierto? O sea, probablemente no van a destruir el antiguo del siglo XIX, el de la antigua Prusia, pero sí seguramente van a, si lo vuelven a reconstruir, el del pueblo, el de la DDR, lo van a emplazar en algún otro lugar, digamos. Pero están volviendo, ¿no? Cómo se reactualizan también los símbolos, y cómo los espacios claramente señalan justamente el periodo histórico y las lecturas y las interpretaciones que se están haciendo según el momento. Tal cual. Los símbolos que se quiere representar, ¿no es cierto? ¿Qué se quiere simbolizar con eso? Sí, que el tratamiento sobre el edificio da cuenta también, ¿no? De estas políticas de las que decíamos, los modelos que se impulsan, esto de querer derribarlo y volverlo a levantar, digo, todo eso también da cuenta de las políticas que hay detrás, que también es importante, que, digo, estar dispuestos a tirar abajo un castillo o lo que sea. Digo, bueno, ahí nos está marcando algo. Que con respecto a las corrientes historiográficas que preguntabas, Martín, y bueno, sí hay una cuestión de construcción académica en la que justamente, pongámosle que decimos que entramos dentro del revisionismo, no anula lo otro, justamente revisar lo otro, es completarlo, entonces no hay que anular, ¿no? Que sería como un revisar, agregar, incorporar, y el revisionismo busca justamente nombrar o pronunciar esos silencios que deja la historia oficial, en el caso de la Argentina, ¿no? La historia argentina. Bueno, en este caso basta de cosas que se llamen Roca, y todo se llama Roca. Mitre, Roca y Sarmiento se llama todo. Bueno, digo, bueno, por ahí no sacar todo, porque tampoco eso sería hacer lo mismo, sería negarlos, ¿no? Sería silenciar. Pero bueno, busquemos todo lo otro que está silenciado, todos los otros sujetos sociales, todos los otros procesos históricos, todas las otras disputas que quedaron silenciadas. Y bueno, ahí me parece que es un poco la discusión por la historiografía, y es posible que tendamos a que todo termine patrimonializable, ¿no? Como que ya hace varios años que está este boom de la memoria y de justamente rescatar y memorializar, no solamente del recordar como ejercicio, o sea, de la memoria como ejercicio del recuerdo, sino de reconocer, de defender, de marcar, ¿no? Esto, y es posible que lleguemos a un punto en el que todo sea guardable y musealizable también. Bueno, André, vos te tenías que ir. No te quiero colgar mucho, pero... Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Andrea ahí justo, la otra Andrea se cayó. No sé si Martín, tenés otra pregunta. No sé si a Yelén ya podemos ir Sí, cerrando. sí, la idea era... Ah, bueno. Sí, la idea era esto, ¿no? Como ver que en realidad detrás de algunas cuestiones que las damos por finalizadas, cuando vemos un museo, cuando vemos los objetos, o ahora mismo cuando vamos a un sitio de memoria, como ver todos los procesos que hay detrás para que eso ocurra, que tenemos un rol activo dentro de ese proceso como sociedad, y eso me parece que es algo interesante y algo importante de sostener, de defender y decir siempre, tanto para construirlo como para debatir la construcción de eso, ¿no? Que en muchos casos es por ausencia, termina pasando. Entonces, bueno, reconocer ahí lo activo de nuestro rol y que el patrimonio es el resultado de un proceso social, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también traerlo al patrimonio como un objeto más que da cuenta de las disputas por la memoria, las disputas por el pasado, y ponerlo en ese juego, ¿no? No como algo acabado, sino como algo que juega justamente entre las disputas posibles por el recuerdo y por el pasado. Bueno, gracias. Muchas gracias a Yelén, Martín, bueno, Andrea también, Paula que nos estuvo asistiendo
en los aspectos técnicos, que está ahí atrás de Sala 93 UNIPE. Bueno, así que damos por concluida el taller, la conferencia de hoy, y denlo a conocer a aquellas personas que crean que pueda interesarles, que puedan sumarse a todas las actividades que UNIPE y el área de la formación general estuvo preparando, y las otras áreas también, porque hay los 150 talleres, conferencias, etcétera, que hay durante esta semana, están a cargo de los profesores, las profesoras de todos los departamentos y las áreas de la facultad y de la universidad. Así que, bueno, por mi parte, nada más. Nos vemos en otro encuentro.